Doctora Orivela, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida a Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué escenarios se puede advertir a partir de la audiencia del día de hoy en el Tribunal Constitucional sobre esta demanda competencial? Lo que tiene que suceder hoy es que cada procurador tiene que sustentar su posición. El Congreso, el procurador del Congreso de la República va a tener que sustentar su demanda, es decir, por qué motivos debe anularse el acto de disolución, porque eso es lo que pide finalmente, porque la forma como la pide también es diciendo que ha habido vicios de competencia, porque el Poder Ejecutivo supuestamente invadió las competencias del Congreso cuando solicitó cuestiones de confianza, ¿no? Y entonces el Congreso alega que se afectan sus competencias porque las cuestiones de confianza fueron sobre competencias exclusivas del Congreso, como temas de reforma constitucional y elección de magistrados, ¿no? Entonces va a tener que sustentar su posición. Ahora, el Poder Ejecutivo va a tener que defenderse de eso y va a tener que dar los argumentos por los cuales es improcedente o es infundada esta demanda de proceso competencial, ¿no? Doctora, pero esto no estaría fuera de contexto, no estaría fuera de tiempo, si es que el Congreso piensa que estas cuestiones de confianza afectaban cuestiones que solamente le pertenecían a las funciones del Parlamento. En ese momento no debió poner una demanda, no pudo poner una demanda al Tribunal Constitucional, porque entregó las cuestiones de confianza según los mismos miembros del Parlamento. Precisamente ese es uno de los argumentos de la contestación del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo contesta la demanda, porque claro, antes de la audiencia, cada uno de los procuradores ha podido leer el escrito del otro, ¿no? El procurador del Poder Ejecutivo ha leído la demanda y la ha contestado, y el procurador del Poder Legislativo ha leído esa contestación a la demanda, y en esa contestación a la demanda está precisamente el argumento que usted señala, ¿no? Que debió hacerlo en su momento. Otro de los argumentos, por ejemplo, es que el proceso competencial no es el proceso para cuestionar este decreto de disolución, sino que el proceso sería el de acción popular, extremo en el que discrepo, ¿no? Considero que no correspondería en el de acción popular, sino necesariamente en el proceso competencial, como se está viendo ahorita, ¿no? Pero, doctora, es un argumento formal que pone. ¿Usted está de acuerdo con que este debate, esta discusión sobre la demanda competencial no tiene por qué retrotraer todo lo que se ha actuado después de la disolución y ya unas elecciones congresales que están a puertas en enero del próximo año, sino que tiene que ser más que todo para sentar precedentes sobre lo que pueda decir un presidente en una negación fáctica, o cuál es la actitud que debe tener el Congreso con respecto a una cuestión de confianza? Exactamente. Si bien lo que piden en la demanda es que se anule el decreto de disolución, el tribunal ya adelantó al admitir la demanda que no se va a frenar este proceso electoral y que la decisión va a ser para adelante, prospectiva, es decir, que va a dar los criterios a ser aplicados en adelante. Ahora, un tema interesante va a ser que cuando emitan la sentencia, vamos a ver qué es lo prospectivo, qué es en adelante. Solamente la consecuencia, es decir, no se anula nada, pero debieron saber o debió ser siempre sabido por el Poder Ejecutivo que no podía, imagínense que digan, sí, la cuestión de confianza invadió competencias del legislativo. Va a ser importante que si bien no se retrotraen las elecciones y no pasa nada, incluso ese fundamento, ese fondo debió ser conocido por el Ejecutivo o no, o eso también va a ser con efectos posteriores. ¿Por qué? Porque si es que dijese que la cuestión de confianza invadió competencias, se podría habilitar una acusación constitucional para el presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Si es que llegara a decir el Poder Ejecutivo hizo mal, pero ok, no vamos a retrotraer nada, pero hizo mal, entonces le estarían dando al nuevo Congreso las herramientas para presentar una acusación constitucional contra el presidente por haber obrado mal. Pero
Si es que dicen no, lo que significaría que el próximo Congreso, entonces no podrían. Lo que significaría que el próximo Congreso inicie un proceso contra el presidente Martín Vizcarra de acusación constitucional, un antejuicio. Sí, porque el presidente solamente puede ser acusado durante su mandato precisamente por disolver el Congreso de forma inconstitucional. Entonces, si es que la sentencia del tribunal llegase a decir que fue inconstitucional la disolución, a pesar de que diga que los efectos son en adelante y no son para atrás, lo interesante va a ser que si también los efectos de su decisión son obligatorios para atrás o para adelante, no la consecuencia, sino el fondo, ¿no? Ahora, este pronunciamiento en este aspecto concreto es inevitable, es decir, no hay forma de que el Tribunal Constitucional no se pronuncie porque es, digamos, si no el tema de fondo más importante, uno de los temas más importantes, es decir, si lo que hizo el presidente fue o no fue constitucional. Si define que no fue constitucional, entonces quebró la Constitución. Si quebró la Constitución, lógicamente esa infracción tiene que ser inicialmente un proceso de acusación, ¿no? Lo que sucede es precisamente por eso decía que va a ser interesante ver si también el fundamento se aplica para adelante o para atrás y no solo la consecuencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si es que el presidente Vizcarra tenía que saber o este criterio de la disolución, de la validez o no validez de la cuestión fáctica, por ejemplo, no de la denegación fáctica, perdón, va a regir en adelante, es decir, si el presidente Vizcarra en una siguiente oportunidad presentase una cuestión de confianza, le denegasen, presentase otra e interpretara lo de la cuestión fáctica, recién en el futuro va a regir incluso estos fundamentos del tribunal, ¿no? Porque el tribunal también podría decir, mira, hubo tanta controversia. Correcto. Que no tenían cómo saber antes realmente si obró bien o si obró mal, entonces incluso esto a futuro. Podría decir que efectivamente no ha estado bien, pero que como ha habido un vacío, como no había mucha precisión y como había demasiada controversia, no genera, digamos, efectos de responsabilidad en el presidente de la República. Pero si a partir de ahora, que ya define, y se supone por mayoría, porque esto va a ser, si no por mayoría, va a ser por unanimidad, si va a sentar precedente, es decir, si va a ser vinculante, la cosa definitivamente sí aplica ya para responsabilidades más adelante, ¿no? Exacto, podría hacer eso también porque tiene la discrecionalidad para establecer cómo va a aplicarse en el tiempo su sentencia. El tribunal puede hacer eso. Ahora, el tema que usted me dice, si es que necesariamente tiene que pronunciarse sobre si la disolución fue válida o no, y el resto de elementos que se le piden en la demanda, la respuesta es que no necesariamente. Si bien se espera eso, la ciudadanía espera, y yo considero que debería hacerlo para brindarle seguridad jurídica y para brindar estos precedentes que necesitamos para saber a futuro cómo actuar y si lo hacen bien, lo hacen... Perdón, creo que hemos perdido la comunicación con la doctora justamente cuando nos estaba diciendo algo clave en este tema que la gente quisiera saber. ¿Está ahí la doctora Orihuela? ¿Sí? ¿Aló? 6:25. Sí, la estamos escuchando, doctora. Disculpe, se cortó la comunicación. Un minuto nada más. Perdón, sí, lo que decía es que si bien se ha admitido la demanda, todavía el tribunal podría declararla improcedente. Es decir, no necesariamente porque la haya admitido quiere decir que ya se va a pronunciar sobre el fondo. Esperamos que sí lo haga porque sí necesitamos tener las cosas claras para saber a futuro cuáles son los alcances, doctora, de las cuestiones de confianza. Doctora, hay una pregunta que planteaba Manuel hace unos días que me parece muy interesante. Si es que el TC dice que fue inconstitucional esta disolución, ¿los congresistas disueltos pueden hacer o comenzar algún proceso para ser, por ejemplo, indemnizados? Precisamente también es uno de las cosas que se va a saber cuando se sepan los alcances de este fallo en el tiempo, ¿no? Si dicen que va a ser a futuro, incluso los fundamentos y no solamente las consecuencias, entonces no le correspondería eso porque sería
en adelante, ¿no? Sería para adelante y no para atrás. Pero si es que dicen, se deja salvo igual el derecho, es decir, para ninguno, ¿no? Por ejemplo, no habría responsabilidad del presidente, pero se deja salvo el derecho de los parlamentarios para que en otra vía pidan sus derechos laborales, por ejemplo, ¿no? También podría decir eso. Y si no dijese nada sobre ese extremo, igual pueden iniciar sus demandas individuales, los parlamentarios, por derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Y ya dependerá de la justicia ordinaria laboral determinar si es que les corresponde, ¿no? Ahora, doctora Rivela, antes de terminar la entrevista, me gustaría, desde su experiencia constitucionalista y viendo estos asuntos que nos han ocurrido como país, en esta evidente confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, ¿qué esperaría usted que precise el Tribunal Constitucional que ayude a este Estado de Derecho a una mejor relación entre estos dos poderes decisivos en la vida política y económica del país? ¿Qué tendría, desde su, por supuesto, expectativa, desde su experiencia, qué le gustaría que se precise, insisto, en el marco de un mejor relacionamiento entre estos dos poderes del Estado para no tener ni la crisis, ni este último sisma, en estos desbarajustes que hemos tenido en los últimos meses? Sí, bueno, yo considero que debería precisarse los alcances de la cuestión de confianza, si bien no delimitarlos de forma estricta, porque este es un mecanismo de balance de un juego político en el que el Ejecutivo también tiene que hacer política y no es solamente un mecanismo jurídico. Sí podría dar lineamientos respecto de si hay algún límite en las competencias, ¿no? Por ejemplo, si es que el Ejecutivo, con la cuestión de confianza, tiene totalmente carta abierta, como pareció haberlo dicho, pero no lo dijo tan claro en un pronunciamiento anterior, en el proceso de inconstitucionalidad, que dijo que la regulación de la cuestión de confianza es abierta, ¿no? Pero lo dijo a propósito de una restricción del legislativo que le decía, no puedes poner cuestión de confianza sobre leyes, ¿no? Pero entonces, claro, dijo ya inconstitucional porque la regulación es abierta, pero no se pronunció, por ejemplo, sobre reforma constitucional o sobre si es que se tratase de competencias exclusivas del Congreso, porque la competencia de dar leyes o normas de rango legal no es solo del Congreso, la comparte también con el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí en el proceso anterior no quedaba claro si es que las competencias exclusivas del Congreso podían ser materia de cuestión de confianza, ¿no? Entonces, algunos piensan que sí, algunos piensan que no. Eso sí sería bueno que delimite si es que en las competencias exclusivas también lo puede hacer, o reitere si es que siempre tiene que tener alguna vinculación con las políticas del Ejecutivo, ¿no? Si es que el Ejecutivo la puede poner, imagínese que el Ejecutivo quiera reformar la Constitución, pide cuestión de confianza para eliminar un poder del Estado, por ejemplo. Entonces, ¿esto es posible? No creo, ¿no? Entonces, poner algún límite. Precise eso. Doctora, antes de terminar, me gustaría saber su opinión sobre este recurso de aclaración que ha presentado el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, frente al TC para que aclaren el fallo tan cuestionado sobre la liberación de Keiko Fujimori, y que además este recurso y este documento habla de volver a votar. Esto obviamente es un pedido de anulación de esa resolución, ¿verdad? Lo que sucede es que si bien lo ha presentado como un pedido de aclaración y el tribunal podría convertirlo en uno de nulidad como lo ha hecho antes en otras ocasiones, en este caso lo que está cuestionando son dos cosas. Efectivamente, como usted dice, la nulidad, pero antes de eso está preguntando, está diciendo que el tribunal tiene que responder si existe sentencia, porque de acuerdo al procurador del Poder Judicial, no habría sentencia porque no se habrían llegado a los votos necesarios para conformar una sentencia, que son 4 votos. Y entonces dice que no se llega a estos 4 votos porque el fundamento de voto del magistrado Ramos, que es el voto que se cuenta como el 4º voto, porque ya habría 3 que declaren fundada la excarcelación, ¿no? La libertad de Keiko Fujimori, sería el de el magistrado Blume, Sardón y Ferrero,
Pero los fundamentos de los magistrados Blume, Sardón y Ferrero son distintos al fundamento por el cual el magistrado Ramos también considera que debe estar en libertad. Entonces dicen que como los fundamentos de Ramos son distintos a los otros tres, entonces no hay mayoría, porque para que haya sentencia no solamente tiene que estar de acuerdo en el fallo, los 4 votos, sino también en el contenido del fallo. Pero este argumento es incorrecto. En todo caso, había otros que podrían ser respecto de la existencia del voto, pero ese argumento es incorrecto porque el Tribunal Constitucional tiene fundamento de voto y votos singulares. Estas dos figuras, ¿qué quieren decir? El fundamento de voto es cuando los magistrados están de acuerdo en el fallo, es decir, con declarar improcedente o fundada o infundada, cualquiera de las tres, y están de acuerdo en ese fallo, es decir, hay mayoría en el fallo, en este caso es fundada la demanda respecto de libertad personal y que se le dé libertad a Keiko, en ese extremo, el fallo, están de acuerdo. Y el fundamento de voto quiere decir que pueden hacer un voto de contenido distinto. Mismo fallo, pero contenido distinto. Existe eso y se ha dado siempre. Ahora, lo distinto es el voto singular, que quiere decir que no estás de acuerdo ni con el fundamento ni con el fallo. Pero entonces, como existe voto singular y existe fundamento de voto, hay esta confusión porque lamentablemente la denominación que le han puesto al voto del magistrado Ramos es voto singular. Entonces, como le han puesto esa denominación, ya piensan que, bueno, es voto singular, quiere decir Ya que no no está de suma. acuerdo tampoco en el fallo Y no suma. Pero realmente el contenido del voto de Ramos tiene una parte que es fundamento de voto y otra parte que es voto singular. Ahora, pero si Entonces, la sumáramos parte en que es esa fundamento de lógica, voto sí suma. si sumáramos en la lógica del procurador, es decir, ha habido 3 votos, un voto más 3 votos, una consulta de aritmética. Opera el voto dirimente del señor Blume ahí porque ahí habría un empate. O sea, si separamos el voto como un voto particular, singular, único, que difiere con los 3 y difiere con los otros 3, con el del señor Ramos, tendríamos un empate entre quien quiere una cosa y quien quiere otro. ¿Opera el voto dirimente del señor Blume ahí o no? Mire, el reglamento normativo del Tribunal Constitucional establece que el presidente tiene voto dirimente, a pesar de que la ley orgánica no lo dice. La ley orgánica del tribunal le da voto dirimente solo para temas administrativos y no jurisdiccionales. Entonces también incluso es cuestionable porque debería ser por ley orgánica que se establezca si un voto pesa más. ¿No? Si un voto pesa más, debería estar en la ley orgánica. No está en el reglamento normativo. Pero si seguimos el reglamento normativo que lo está siguiendo el tribunal, sí, Blume tiene un voto dirimente, pero no en el caso de libertad personal. ¿Por qué? Porque ha habido defensa, presunción de inocencia. Respecto de esos otros derechos, efectivamente no hay mayoría porque hay 3-1-3. 3 declaran fundada respecto de estos otros derechos, 3 declaran improcedente y 1 declara infundada. Esto pasa con los otros derechos. Entonces, ahí pasa lo que usted dice. Blume tiene voto dirimente, ¿no? El tema es, en libertad personal, yo no considero que se tenga que usar un voto dirimente porque no considero que haya empate. Pero entonces, si el razonamiento que usted está diciendo es real, entonces se le amparó a Keiko en todos los demás derechos que supuestamente han sido violados según su habeas corpus, ¿no? O sea, no solamente en el tema de libertad personal. Así es, yo considero que estuvo mal contado. Para mí ese es un dato nuevo, porque según lo que yo creía solamente estaba en el tema de libertad personal. Porque los demás derechos son 3-1-3. No, los demás derechos son 3-1-3. El único derecho que tiene 4 votos por improcedencia es el debido proceso por elevación del expediente, no por la demora de la elevación del expediente. Ramos dice que es improcedente y entonces se suma su improcedencia a la de el magistrado Espinosa Saldaña, Ledesma y Miranda, ¿no? Pero de los otros derechos, ahora hay un tema operativo que es que en el tribunal la práctica es que el voto dirimente ahora es expreso. En este tribunal lo hacen expreso, es decir, Secretaría de Relatoría le ha tenido que decir quizás al doctor Blume que él tiene que dirimir, ¿no? Y no simplemente nosotros entender que vale doble. Pero ojo, eso no está legislado, esa es una práctica de ellos, ¿no? Entonces ahora van a tener que aclarar todas estas cosas. Tanto vacío uno no entiende. Muchísimas gracias, doctora. Ha quedado clarísimo. Ha sido Fabiana Orihuela, constitucionalista.